informarles de que tenemos hoy día la programación hasta las 10. Este evento está siendo transmitido y también... Adelante, por favor. Muy buenas tardes. Vamos a dividirnos con mi colega y amigo, el doctor Hugo Castillo, esta exposición que tiene que ver en relación a la política que tiene el MINAGRE o el Ministerio de Cultura y Riego respecto a la formalización, titulación y el catastro rural. Y voy a comenzar con la primera parte, que está relacionado más al aspecto técnico que toca, y luego la parte de a exponer el doctor. Bien, entonces vamos a establecer cuál es la participación del MINAGRE dentro de la política territorial. Si nos enfrascamos dentro de las competencias que tiene el Ministerio de Agricultura con respecto a las políticas territoriales, lo estamos relacionando con el catastro que ha manejado siempre la agricultura y que actualmente lo está retomando. Vamos a diseñar justamente que existe ya una ley de organización y funciones del Ministerio que establece justamente, ¿no?, que es un órgano rector del sector agrario. Ustedes conocen que dentro del sector agrario pues, existen una serie de materias que tiene de competencia el Ministerio de Agricultura. Está referido lógicamente a la ejecución y supervisión de las políticas nacionales y territoriales respecto al uso agrícola de los predios, pastoreo, tierras forestales, seriazas, todas aquellas seriazas de aptitud agropecuaria, que son lo que justamente regula el sector. Los recursos forestales, su aprovechamiento, todo lo que se refiere a flora, fauna, recursos hídricos, infraestructura y todo lo que se refiere al proceso de producción, transformación y comercialización. Pero, ¿qué había pasado, como saben, dentro de la historia del Estado peruano? Todo lo que se refería al proceso de titulación de los predios rústicos y predios agrícolas ha pasado por diferentes etapas, consecuentemente las diferentes legislaciones que se han dado, desde la reforma agraria como la 17.716, luego el PET que se creó justamente para terminar este proceso y se aplicó con dispositivos legales nuevos que es la 997, y actualmente estamos en una nueva legislación que es la 1089. Lógicamente faltaba diseñar quién es el órgano rector en este aspecto. Por eso es que salió el decreto supremo, ¿no?, el 001-2013 del año pasado, donde establecía que además de todos los aspectos que están señalados en la parte superior, como órgano rector también tendría que ver con respecto a la formalización y la propiedad agraria. Desde ese momento, lógicamente, ha retomado su competencia del MINAGRE, pero ya la ejecución misma que hacía el sector en forma directa, a través del proceso de descentralización, lógicamente lo viene haciendo los gobiernos regionales. Pero, obviamente, nuestra competencia sigue en cuanto a darle la función en respecto a dictar normas, lineamientos técnicos y supervisión, lógicamente, de todo lo que es materia de saneamiento físico y legal. Y en el aspecto físico estamos hablando lógicamente al catastro, que es una herramienta valiosa para este proceso. Indudablemente que no solamente estamos hablando de predios rústicos, sino también estamos hablando de comunidades, de tierras seriazas de agricultores sexuales. Por eso el Ministerio de Cultura de los años 60 ha tenido siempre a su cargo toda la aplicación de la normatividad legal y técnica respecto a los procesos de adjudicación, titulación, formalización o cualquier denominación que respecta a la propiedad agraria. Y así podemos decir que a la fecha nos ha permitido regularizar la propiedad de casi el 68% de los predios rústicos a nivel nacional, o predios rurales. También el 80% de las comunidades reconocidas se encuentran debidamente tituladas y el 68% de las
indudablemente que estamos hablando de aquellas que son reconocidas. Es muy posible, y eso justamente está en proceso de determinar cuántas comunidades más habría que no tienen un reconocimiento, que existen como tales y que lógicamente es parte de la materia de poder determinar al final cuántas existen dentro del territorio nacional. ¿Cómo establece el Ministerio de Agricultura en los procedimientos que actualmente se llevan a cabo? Bajo tres aspectos. La titulación, cuando se refiere a tierras del Estado. El Estado es propietario de tierras dentro del territorio nacional que vienen estando ocupados por agricultores o poseedores. En consecuencia de eso, de acuerdo a la legislación, se tiene que el Estado hacer un proceso de titulación. Ahí interviene, en primer lugar, lo que es el catastro, como vamos a ver más adelante. Cuando se trata de formalizar, se refiere a aquellos terrenos que están ocupados, que no son propiedad del Estado, pero que están ocupados por terceros. Es decir, le está formalizando su propiedad a través de un proceso que también se lleva a cabo bajo la legislación actual. Y en cuanto al saneamiento de la propiedad, que se refieren a muchos predios que no están inscritos y que obviamente el Estado lo que trata es de regularizar esa inscripción a efecto que tenga una seguridad jurídica dentro del territorio nacional. Y aquí hay un aspecto técnico que tiene que hacerse dentro del saneamiento. Que muchos de los predios, como saben ustedes, que la metodología catastral es muy antigua y obviamente al ser muy antigua la tecnología anterior ha tenido muchos defectos de precisión. Actualmente estamos hablando de equipos ya más modernos, más modernizados y lógicamente implica hacer un trabajo más exacto, más preciso. Consecuencia de ello, encontramos discrepancias entre lo que obra el registro con respecto a la realidad física. Eso nos obliga a hacer un proceso de rectificación o corrección. Los productos del trabajo que se hace en campo están constituidos lógicamente por la base de datos, a través de una ficha que está aprobada por el Sistema Nacional Integrado de Catastro. La base gráfica, que viene a ser los planos propiamente, que como saben ustedes ahora la informática nos permite lógicamente obtener un producto que está en un solo CD, tener un valle o un ámbito bastante amplio de los predios rurales o de las comunidades según corresponda. Para poder trabajar lógicamente todo el proceso de saneamiento y titulación, lo que hace la base de datos se vincula con la base gráfica para tener una base de datos alfanumérica, que es justamente el documento final que permite tener el documento técnico que va a servir para que el aspecto legal haga el proceso correspondiente ante los registros públicos. Este es el producto final, los resultados, es el plano que le hemos coloreado de acuerdo a la tenencia que se encuentra en campo. O sea, la realidad física nos dice, esta es la situación de los predios, su ubicación, cuáles son sus particularidades. Hay posesiones en área del Estado, hay posesiones en área que no tienen ningún antecedente registral, hay posesiones en propiedades no inscritas, hay posesiones parciales en área de particulares, hay posesiones totales, propiedades inscritas y propiedades no inscritas. Ese es más o menos el bagaje de situaciones de tenencia que se encuentran en campo y que cada una de estas situaciones tiene que hacerse la aplicación de la legislación correspondiente para su formalización o titulación. Y aquí pueden ver ustedes el volumen más o menos de lo que se ha hecho hasta la fecha, ¿no? Hasta más o menos el año 2010 en que estuvo el PET antes de la transferencia a los gobiernos regionales de 2 millones, casi 3 millones de predios, ¿no? Están más o menos a la fecha los gobiernos regionales, quizás en los 3 años del 2011 que recibieron la transferencia, en el orden de los 100.000 predios más o menos. Entonces estamos hablando de un 75% del territorio nacional que ya tiene catastro, pero nos falta lógicamente ese 25%, que justamente son las zonas más alejadas de la sierra y muchas áreas de la selva del país, ¿no? En el caso de las comunidades campesinas, lo que se da en el documento técnico se llama, el proceso técnico se llama deslinde y titulación. El deslinde, ¿qué cosa es lo que significa un deslinde? Es delimitar el ámbito de una comunidad con participación de sus colindantes.
a fin de que estén de acuerdo cuáles son los límites de un ámbito territorial de una comunidad campesina. Y estos documentos, que es el plano de conjunto, más lógicamente el acta que determina con los colindantes, que es suscrita por la comunidad con los colindantes, más la memoria descriptiva, se convierte en documentos factibles de llevarlos a registros públicos. La idea es que estos planos debidamente georreferenciados reflejen la realidad física de las comunidades. Lamentablemente, como saben ustedes, muchas de las comunidades son muy antiguas y su ámbito territorial, por lo general, no tienen unos planos georreferenciados. Ese es un gran reto que todavía queda para la parte catastral. A la fecha, a nivel nacional, estamos hablando de los 6.000 predios, que son 1.000 comunidades campesinas reconocidas, de las cuales están tituladas 5.103, lo que significa que hay 900 todavía comunidades que están en proceso de vinculación y que justamente son las que se ocupan los terrenos en tierra básicamente, y están ocupando más o menos el orden nacional 27 millones de hectáreas, ¿no? En las comunidades nativas, que están relacionadas a selva básicamente, ¿no?, el procedimiento no se llama deslinde, sino demarcación y titulación. O sea, el Estado es el que le demarca, y dentro de esta demarcación siempre se tiene en cuenta lo que, digamos, las leyes consideran, el aspecto de tierras de aptitud forestal o tierras de protección, que como se conoce, la ley justamente señala que hay que respetarlas, son intangibles desde el punto de vista de uso agropecuario, ¿no? Pero las áreas de uso agropecuario sí forman parte también de este territorio, y cuando se le da un plano a la comunidad se señala cuáles son estos tipos de tierras que tiene y qué deben hacer en relación a los terrenos de aptitud forestal y protección, los cuales son cedidas en uso y con la participación del órgano competente, en ese entonces el INRENA, ahora Dirección General de Asuntos Ambientales, ¿no? El número de comunidades nativas que existen a la fecha, estamos hablando de las reconocidas nada más 1.469, los cuales 1.271 están titulados, con 10 millones de hectáreas, y pendientes quedan todavía de esas reconocidas por titular 198. También ingresa dentro del sector agropecuario, lógicamente, las tierras eriazas que tienen aptitud agropecuaria, ¿no? En esto existen legislaciones para poder llegar a la formalización, la adjudicación de estas tierras. Muchas de las tierras agricultores se incorporan a la actividad agropecuaria, lógicamente hay una legislación que les permite formalizarlos. Las tierras que son netamente eriazas, o sea limpias, siempre y cuando sean de libre disponibilidad, se ceden a través de adjudicaciones con plazos determinados y con un estudio de factibilidad a nivel de perfil, para que el agricultor demuestre en un plazo determinado su habilitación y pueda ser ya titular definitivo de las mismas, ¿no? ¿Cómo entra el catastro rural dentro de la política territorial del Ministerio? Si suponemos que ya hemos incluido que con el decreto 0113 ha rescatado nuevamente la rectoría dentro del saneamiento físico legal por parte del MINAGRI, entonces lógicamente esto ha hecho recuperar de lo que tuvo COFOPI el catastro rural a través de un dispositivo legal que ya se dio y que se está consolidando a través de un decreto supremo que está por salir, a efecto de poder consolidar, normalizar y toda la administración que se refiere a este catastro, que lógicamente va a seguir generado por los gobiernos regionales, pero administrado por el sector, en este caso por el Ministerio de Agricultura, a fin de tenerlos en una sola plataforma nacional que permita no solamente ser útil para los gobiernos regionales, sino para el gobierno nacional también, ¿no? Y lógicamente la ventaja del catastro rural es que es de uso multipropósito. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente está sirviendo para el aspecto de formalización de la propiedad o la titulación, sino también contribuir, es una herramienta de gestión que muchas veces los utilizan los mismos gobiernos locales, los gobiernos regionales, para otros aspectos colaterales. Y el mismo sector, dentro de, como vamos a ver más adelante, la utilización del catastro dentro del sector agrario. Lógicamente, por ser de vital importancia para el saneamiento, lógicamente logra agrupar dentro del sector agrario la mayor información de un territorio en el ámbito nacional. Estamos hablando de los terrenos rústicos, los terrenos eriazos,
encima de lo que tenemos todo el catastro forestal que ya habla la nueva ley. Entonces significa una información valiosa y de gran extensión que lógicamente va a consolidar mucha utilidad conocer todos estos aspectos del territorio nacional, que tienen sus características físicas, económicas, como es lógico, que se recoge a través de una gran base de datos nacional, ¿no? Como historia podemos decir que el catastro rural nació en el mismo sector agricultura, ¿no? En ese entonces, del año 69, se da la ley 17.371 que crea el Servicio Nacional del Catastro Rural en el Ministerio de Agricultura. Lógicamente, por la coyuntura de los años, siempre ha estado presente en los procesos de la titulación o la formalización, porque fue parte de la reforma agraria a través de la famosa Dirección General de Reforma Agraria. Luego vino el PEC, que también se constituyó en parte una herramienta fundamental para el proceso de titulación dentro de las acciones del PEC, y como una dirección técnica también cuando pasó a COFOPRI por fusión del PEC a COFOPRI, que ha servido para los mismos fines, y actualmente está justamente sirviendo mucho a los gobiernos regionales a través de competencias que han asumido para el saneamiento físico legal, como le va a explicar el doctor. Por eso es que Vinagre, con esta ley 30.048, ya resume la administración del catastro en base a la autonomía que le asigna esta ley. Por otro lado, con todas las experiencias de los años que han pasado desde la reforma agraria hasta la fecha, con respecto al catastro, se ha ido lógicamente modernizando. Y se tienen pues experiencias ya en planeamiento, dirección y coordinación para poder conducir a nivel nacional toda la política territorial respecto al sector agrario. Tenemos que con el Banco Interamericano de Desarrollo se pudo generar un catastro masivo, que le llamamos, de 2.700.000 predios. Actualmente, como digo, estamos en los 3 millones, pero obviamente es con el aporte ya que se ha hecho COFOPRI y luego actualmente con los gobiernos regionales. Lógicamente que al asumir nuevamente el catastro tenemos que tener en cuenta que en la gran mayoría de los distritos del Perú o del país, lógicamente, y donde hace falta el catastro es justamente las tierras más alejadas, y que lógicamente por eso es que se estiman que muchas de las municipalidades, si tienen un catastro, lo tienen o no lo tienen no completo o no actualizado. Por eso es que es una herramienta que les va a servir o les sirve mucho en algunos casos, porque ya lo están manejando las municipalidades para el desarrollo de sus proyectos dentro de su jurisdicción. Esta ley que crea el catastro justamente es parte de la legislación. Sabemos que la ley misma de los gobiernos locales o municipalidades señala que ellos son con competencia específica en cuanto al levantamiento y elaboración y mantenimiento del catastro. Uno de los grandes problemas que tiene el catastro es el mantenimiento. Porque si hablamos del nuevo catastro que se generó en el PEC a partir del año 98, han pasado ya casi más de 14 años y lógicamente estamos necesitando que esta información sea actualizada. Que toda información, como dice el término, catastro de más de 5 años que no se actualiza, pues, pierde su valor. Prácticamente es una inversión que al Estado le ha significado algo de 100 millones para conseguir estos 2,5 millones de predios, y que posiblemente con un proyecto nuevo que se va a instalar para que los gobiernos regionales se les apoyen en este sentido, indudablemente que vamos a llegar a los 4 millones que se estiman, o 4.200.000 que se estiman que existen dentro del territorio nacional, como total universo de predios rústicos, sin contar las áreas de las comunidades todavía. La ley que está relacionada con el catastro es cuando se establece el saneamiento físico que deben hacer los gobiernos regionales, como una herramienta para poder concluir con el proceso de la formalización de la propiedad. La ley 28.294 que crea el Sistema Nacional, de la cual forman parte integrante todas las entidades que tienen que ver con el catastro rural, catastro minero, catastro urbano, todas las entidades que generan catastros están integrados en este sistema, que trata de agrupar en una sola plataforma toda la información a nivel nacional, de tal forma de que no exista esas discrepancias o cruces de información que le llamamos muchas veces del catastro de uno u otro sector. Y por último, la ley forestal hace poco, que señala, ya crea el catastro forestal,
por lo que se necesita también tener información, no solamente gráfica, sino detallada, de todo lo que se refiere a la flora y fauna silvestre, ¿no?, dentro del territorio nacional. Las etapas que están consideradas dentro del proceso de formalización, estamos hablando de la directa y la indirecta, ¿no? La indirecta, como saben ustedes, a través del proceso fotogramétrico. Tenemos que casi el 85% de los predios rústicos levantados están dentro del proceso fotogramétrico, o sea, la utilización de la fotografía, porque es un instrumento que nos permite ser mucho más rápido y mayor volumen la cantidad de predios que se puedan hacer. Esto se utilizó durante las primeras etapas de formalización que hizo el PEN. Y la otra metodología es utilizando los GPS, que ya es un método directo, que son instrumentos que nos dan la información georreferenciada para poder, lógicamente, incorporarlo en toda una base gráfica. Y esto se utiliza especialmente en selva o partes de tierra donde la fotografía no es. Y lógicamente en lo que es terrenos seriazos, porque muchas veces tampoco tenemos linderos como fotoidentificarlos. Se utilizan también en algunos casos para selva, por ejemplo, las imágenes satelitales para ver toda la infraestructura, que esto nos permita comparar con los trabajos que se hacen por método de tiempo. Aquí un resumen de todo el proceso fotogramétrico, ¿no? Toma de fotografías, control terrestre, la triangulación respecto al material fotográfico, el trabajo de linderación, que es en campo, y lo hizo el PET, lo hacen ahora los gobiernos regionales, la restitución fotogramétrica de este trabajo que se hace en campo, la restitución de linderos, y todo pasa por un proceso informático para obtener por fin lo que se llamamos nosotros los planos, y como consecuencia de ellos elaborar los certificados catastrales que vienen a ser los documentos técnicos que van dentro del proceso de formalización o titulación de cada agricultor. El otro metodología simplemente es similar, la única diferencia es la utilización de la herramienta. No es una fotografía en la que estamos trabajando, sino con un instrumento que es el GPS. Nos permite mucho más rápido procesar la información, porque eso lo hacemos directamente a una computadora y a través de un proceso que se llama proceso diferencial, obtener lógicamente los planos y el certificado que estamos hablando anteriormente. Son las dos metodologías que se han utilizado en rural, porque las escalas que se manejan son al 5 y al 10.000, ¿no? Por último, los productos finales que tenemos son los planos catastrales, ¿no? El plano topográfico con la incorporación de toda la topografía, la base de datos, que es el padrón que llamamos, y el certificado, que viene a ser el instrumento técnico que va a ir dentro de cada expediente de formalización de los agricultores que van a ser titulados. Los planos, tanto fotogramétrico como el plano obtenido no completo de una zona levantada con GPS o ubicación total. Y los planos topográficos que se cuentan para poder, digamos, incorporar la información, ¿no? Está en sistemas digitalizados, una buena parte, y otros están en medios plastificados todavía. Esa es la ventaja, que se hizo este trabajo ya desde la época de la reforma agraria, todos estos planos, digamos, topográficos al 25.000, que se utilizan mucho para el caso de las comunidades. Por ejemplo, en los planos de las comunidades, las hojas en 25.000 permiten, por el tamaño de la comunidad, utilizarlos para diseñar su plano de conjuntos y luego ser llevados a, lógicamente, como parte de la titulación. Y en caso de comunidades, básicamente, como decimos en selva, se utiliza también el GPS, por lo general, para establecer lógicamente la base gráfica, la memoria inscriptiva, y luego con la titulación que se hace a través del título de propiedad que el Estado le otorga a la comunidad. Y en eriazos, también la identificación se utiliza mucho el GPS, ¿no? O estación total, la escala también, dependiendo del tamaño del predio que se está levantando, puede ser el 25, al 10 o el 5.000. Por último, informaciones ya aglutinadas de todo el proceso de un trabajo en un sector. Esta es la zona del BRAE, por ejemplo. Hay varios distritos, como pueden ver ustedes, que se ha trabajado y se tiene esa información a nivel, como se ve en la otra imagen, incluso se puede tener información a nivel de parcela de cada uno de los agricultores, en la cual existe una base de datos de que indica quién es el titular, cuál es el área y todo eso. Toda la información generada dentro del territorio está generada a nivel departamental. Ahí pueden ver ustedes por los colores todos los valles que son predios rústicos,
los amarillos que son las, digamos, comunidades por tituladas y las que están por titular, las marrones, ¿no? Y otras áreas distintas como áreas naturales protegidas como otro. Entonces, toda la información, aquí por ejemplo, la Departamento de Libertad, estaría por incorporarse una información, por ejemplo, de los proyectos especiales, caso Chavimochi, que hay entre Trujillo y Virus, y Chavo está unido prácticamente con toda la información, ¿no?, de agrícola, que ya existen nuevos predios legales de regulares extensiones. Eso va formando nuestra plataforma para poder tener a nivel departamental